Hola chicos, vamos por el cuarto video. Proteínas. Estas proteínas, sus bioelementos característicos entonces van a ser carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógenos y se pueden sumar otros elementos como fósforo y azufre. El monómero de las proteínas recibe el nombre de aminoácido, mientras que el polímero, es decir, la unión de esos monómeros, le vamos a llamar polipéptido y eventualmente proteína. ¿Cómo está formado entonces un aminoácido? Tenemos un esqueleto carbonado unido a un grupo amino y a un grupo carboxilo. Fíjense que aparte de esto también aparece lo que se conoce como una cadena lateral, que en este caso le vamos a llamar R. Justamente es esta cadena lateral lo que va a determinar la identidad del aminoácido. Los seres vivos tenemos 20 aminoácidos que codifican para todas las proteínas que conocemos. En el caso de los seres humanos, de esos 20 aminoácidos hay muchos que nosotros no podemos sintetizar y los tenemos que consumir con nuestra alimentación. Por lo tanto, les llamamos aminoácidos esenciales, como es el caso, por ejemplo, de la valina o la lisina. Ahora, ¿cómo paso del monómero al polímero? La reacción, la misma que vimos con hidratos de carbono. Fíjense, por condensación del grupo carboxilo terminal de uno de los aminoácidos voy a aportar el oxidrilo, del grupo funcional amino del otro aminoácido voy a aportar el hidrógeno y básicamente desprendí una molécula de agua y pude entonces establecer la unión peptídica. El proceso contrario ya lo conocemos, tengo que aportar agua, por lo tanto le llamamos hidrólisis. Aportando una molécula de agua, le devuelvo el oxidrilo al grupo carboxilo, el hidrógeno al grupo amino y puedo romper entonces el polímero y obtener los monómeros que son los aminoácidos. Los polipéptidos tienen la característica de que van madurando y adquiriendo estructuras cada vez más complejas. Supongamos entonces que cada una de estas estructuras es un aminoácido, con su grupo amino y su grupo carboxilo y su radical. La disposición lineal de los aminoácidos, por ejemplo, valina, cisteína, metionina, se conoce como estructura primaria. Y justamente entonces es la unión por medio del enlace peptídico que voy a tener una cadena lineal secuencial de aminoácidos. Puede ocurrir que empiecen a aparecer interacciones, como por ejemplo puentes hidrógenos, entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido que no está contiguo. Entonces ustedes piensen que estas interacciones lo que va a hacer es que esto empiece a plegarse sobre sí mismo. Y entonces la interacción que surge de el enlace entre el grupo carboxilo y el grupo amino de aminoácidos que no están contiguos me van a dar lo que se conoce como estructura secundaria de la proteína. Y esto me va a permitir establecer dos tipos de proteínas, lo que se conoce como hélice alfa y lo que se conoce como lámina beta. Otra tercera situación que puede pasar es que ahora empiecen a aparecer interacciones pero entre los radicales y esas interacciones también pueden ser puentes hidrógenos o pueden aparecer otro tipo de interacciones que se conocen como disulfuro u otras. Esto va a dar lugar a que esto se siga replegando sobre sí mismo para llegar a adquirir una estructura terciaria. La estructura terciaria nos va a permitir catalogar al polipéptido como proteínas fibrosas, como el caso del colágeno, o proteínas lobulares, como el caso de las inmunoglobulinas. Finalmente, lo que puede ocurrir es que yo acá tengo un polímero de aminoácidos, o sea, tengo un polipéptido. Pero en algunas situaciones, la proteína funcional consta de distintos polipéptidos. Entonces, puede ocurrir que una proteína tenga dos hélices alfas y dos láminas betas. Cuando la proteína entonces es la asociación de más de un polipéptido, eso le llamamos estructura cuaternaria. Y es el ejemplo típico, por ejemplo, de la hemoglobina. La hemoglobina tiene dos hélices alfas y dos láminas beta. O sea que la proteína está constituida por 4 polipéptidos. Recordemos que la hemoglobina, su función principal es transportar oxígeno, por lo tanto, estas cadenas están asociadas a átomos de hierro que se enlazan muy fuertemente con el oxígeno para transportarlo. Y justamente es la alteración en uno solo de estos aminoácidos donde muta el glutamato por valina, que va a generar lo que se conoce como anemia falciforme. ¿Qué quiere decir? Los glóbulos rojos, producto de este cambio de la hemoglobina, adquieren una estructura en forma de luna y taponean los vasos sanguíneos. Fíjense la importancia desde la estructura primaria, que me da la secuencia de aminoácidos, donde en algunos casos un cambio en un aminoácido entre 2000 me genera ya
una patología muy importante, hasta llegar a su máximo grado de plegamiento, que es la estructura cuaternaria. Ojo, chicos, no necesariamente todas las proteínas tienen que estar formadas por más de un polipéptido. Puede ocurrir que haya alguna proteína que no alcance a tener esta estructura cuaternaria y que simplemente sea una proteína fibrosa o globular constituida por una única cadena polipeptídica. Las funciones, léanlas, son cortitas. Nos vemos.